Arrancamos así, bien alto, acá, bien arriba, con Juan Core en controles de emisión. Juan Core, para vincularse con este tono, ya se subió a la silla y está manipulando los controles de la emisión de la radio, bien en un tono bien alto. Con Gustavo Germán en la puesta a punto, amigos, en una semana que viene surtida y que vamos a hablar de muchas cosas. Entre otras, vamos a hablar de Emily Dickinson, hoy vamos a hablar de Jerry Lewis, se nos fue Jerry Lewis, el gran comediante cineasta. En el último bloque lo vamos a recordar, con 91 años. Vamos a hablar de, de poesía, de novela, y vamos a oír el Todos Somos Raros del viernes pasado, en torno a Borges Detective, que realmente salió muy, pero muy bien, con Ezequiel de Rosso, y el crítico argentino de Rosso, y el crítico uruguayo Gerardo Ciancio. Estuvo Héctor Luma Moraes ahí también abriendo, con su participación musical extraordinaria, en el auditorio del Centro Cultural de España, que por suerte estaba lleno, así que para nosotros fue, como decía Olmedo, pipí cucú. Amigos, vamos a arrancar con un ciclo que se llama Cabo Suelto, y se había soltado el cabo tanto que durante un tiempo no hubo ciclo con Gabriel Gali. ¿Cómo andas, Gabriel Gali? Bien, pero ya salimos de los cabos sueltos. ¿Salimos de los cabos sueltos? Sí, ahora estamos en la profecía. En la profecía, una profecía musical y el punto de vista del marciano. Ahí está. Y creo que van a ser varias, porque hoy creo que no vamos a llegar hasta Marte. Creo. ¿No? Nunca se sabe. Por lo menos estamos el lunes. Ay, qué chiste malo. No, sí. Bueno. Sí, además te comes las heces. Bueno, no, la idea era un poco... Porque en realidad, amigos, él empieza y me saluda como si no nos hubiéramos visto. Eso es algo que podemos revisar. Pero hace rato que estamos hablando, y justo antes de abrir el micrófono me habla de máquinas de escribir. Un estímulo de ese tipo en un sujeto como yo despierta las más insospechadas asociaciones, más aún tomando en cuenta que el título para hoy va a ser ¿Por qué tabletean las máquinas de escribir? Oh, sí, sorprendente. En homenaje amoroso al escritor Wilhelm Flusser, que tiene un artículo llamado así, ¿Por qué tabletean las máquinas de escribir? Pero ayer tuve como un momento de epifanía donde sentí que se venía la profecía de alguna manera. Correcto, porque algún detalle, digo, cuando decís ¿por qué tabletean las máquinas de escribir? Ya hay un segmento de público que habría que explicar qué es una máquina de escribir, que no conoce. No es cierto. Ya no, pero lo han visto en el cine o en las series. No estés tan seguro. Es como hablar del telégrafo, o sea, hay que explicarlo. A propósito de las máquinas de escribir, nunca te comenté, ni comenté acá, ni fuera de acá, que me gusta mucho el nombre La Máquina de Pensar. Creo que es un buen título, es un título que logra su cometido metonímico, sintético. Sí. Además, no hace poco hice la asociación que supongo que debe ser la que te motivó a ti. Sí, con la máquina de pensar en Gladys. En parte sí fue esa, pero hablando con Lisa Bloch de Bear, una amiga en común nuestra, Lisa me dejó claro que la idea de la máquina de pensar viene de la filosofía del siglo XVIII, y que seguramente cuando Lebrero escribió La Máquina de Pensar en Gladys estaba haciendo alusión o había visto algo en torno a estos filósofos, que yo no puedo repetir, son filósofos franceses, en fin. Pero se referiría quizá a la Métrier y el hombre máquina, o de todos modos es la época del mecanicismo. La cuestión es que, digamos, la idea de el sintagma, la máquina de pensar, si bien lo podemos conocer de ese libro de cuentos de Lebrero, estaba era previo. Yo cuando lo vi por primera vez el título, que fue cuando viraron de Sopa de Letras, asocié con Gilles Deleuze y la noción de máquina que él desarrolla en un momento junto a Guattari, en el Antiedipo, especialmente en el primer volumen. Y esa idea de máquina que Deleuze despliega ahí es una idea de máquina no técnica, él la llama máquina deseante. Y lo que asocia de la máquina son los mecanismos de acople, de acoplamiento, de corte,
digamos, ¿no? Y ahí hay, por supuesto, también resonancias con la Métrier, hay muchas resonancias. Bueno, ahí, no vamos a ir para ir tan lejos, pero Descartes hablaba, hacía un análisis cartesiano, y hay una frase que a mí me encanta de él, que no es muy conocida, que dice que en nuestro cerebro los mecanismos están dispuestos de tal modo que aquel que afecta una parte afecta necesariamente la contraria. Es curioso que nombres a Descartes ahora, porque, bueno, o sea, no nos vamos a explayar mucho, pero la asociación venía por el lado de que hay quien ha señalado la sordera del pensamiento de Descartes. Ah, bueno. O el pensar en silencio, ¿no? El problema del silencio ahí. Porque en realidad, ¿qué significa pensar? Que ha sido una pregunta clásica, ¿no? De alguna manera es algo que nos remonta incluso a la antigüedad, ¿no? Incluso a esas voces que detienen a Sócrates ante la puerta de Agatón, ¿no? Que lo dejan, creo que no me recuerdo si el texto dice cerca de 2 horas, perplejo, en silencio, inmóvil y sin responder a estímulo alguno, es decir, totalmente capturado por voces interiores. Y cualquiera no es que Sócrates fuera un sujeto especial, todos nosotros tenemos voces interiores, absolutamente todos. Correcto. Y la prueba más clara de ello es que todos nosotros hemos estado con audífonos, un Walkman o lo que sea, escuchando las noticias o la música, y de repente nos capturan las voces interiores, nos llevan a otro lugar, y de repente volvemos a lo que tenemos en los oídos como si tuviéramos párpados, como si hubiéramos cerrado los oídos a esos estímulos externos para seguir una especie de caverna interna, ¿no? Son diálogos internos que que tienen que ver con discursos internos también, y muy distintos, muy diferentes, ¿no? Digamos. Y esto además nos permite hacer un link con nuestra última conversación acá al aire, que hablaba del espacio sonoro que se abría con el portazo, ¿no? Y acá podríamos retomar esa idea de la música, el sonido, en su dimensión espacial también, porque todos sabemos que la música es un discurso que transcurre en el tiempo. Aún así, ocupa el espacio porque el sonido es siempre una situación envolvente, a diferencia radicalmente de la visión, que se opone a los objetos para poder contemplarlos. Es decir, un objeto visual es un objeto exterior que miramos, o nuestra propia mano que anteponemos ante nosotros para poder observarla como un objeto externo. Mientras que el sonido, la música, es envolvente. Y la música es un misterio. Es más, hablar de música se ha transformado en una especie de primero maldición y luego en chiste y parodia, ¿no? Como decía Marx, primero como tragedia y después como farsa. Ahí la famosa frase de Franz Zappa, ¿no? Los que bailar de arquitectura. No, y lo que escriben los que escriben sobre música en general, dice, las críticas musicales las revistas musicales son escritas por gente que no sabe escribir para gente que no sabe música. Está bien, pero ahí es se terrible, le va un poco. terrible. No, a mí me gusta más la otra. No, porque no ¿no? está bien hablar mal de nadie. Me gusta más la otra, la de hablar de música es como bailar de arquitectura. Ah, bueno. Porque bailar de arquitectura es una brillantez. Sí, porque ¿qué es la arquitectura sino la extracción, o mejor dicho, la abstracción de la temporalidad? ¿Qué nos deja la arquitectura? Del espacio, ¿no? Las 3 dimensiones del espacio, y nos retira la del tiempo para que el edificio se conserve, igual que la escultura. Como si fuera un plano. En cambio, la música parece que fuera un plano, como si fuera un volumen. Está relacionado con las manos, las cosas que podemos agarrar. Por eso la escultura es el primer grado de abstracción. En la escultura, la objetualidad es el primer grado de abstracción porque tenemos manos, podemos tomar objetos y considerarlos en su dimensión espacial fuera del tiempo, y hacer con ellos un monumento, un cuchillo, un arco y una flecha, o una casa. O ponerlos en un plano, digamos, distribuirlos. Pero eso ya es otro movimiento gestual. Porque eso ya no se hace con la mano agarrando el volumen, sino una punta, un pincel o un lápiz. Correcto. ¿Y qué se hace? Se abstrae la profundidad del volumen para pasar a la bidimensionalidad del plano. En ese paso de la abstracción es cuando nosotros
terminamos de conquistar el pensamiento mágico. En esa época de la bidimensionalidad, ojo, perdón, claro, yo estoy hablando caricaturalmente en el sentido de reducir las cosas. Estos no son fases sucesivas, sino que son coexistentes, y hoy en día volvemos a la bidimensionalidad, aunque por otros medios. Igual no me gustaría que fuera el tema de hoy, pero ya que estoy acá voy a continuar un paso más. Es decir, ya que llegamos a la bidimensionalidad de la imagen, donde nosotros tomamos como referencia esos objetos tridimensionales para pasarlos al plano, es decir, que dibujamos un hombre, dibujamos un animal, dibujamos volúmenes y los representamos bidimensionalmente, claro, porque ya tenemos un plan sobre estos objetos. Tenemos un plan que nos permite, al abstraer el animal, poder volver al campo de alguna manera sintiendo que lo conocemos o controlamos un poco más mejor, sí, sí, algo sí, así, ¿no? Sí. Pero ese sentido pragmático no es el principal. El principal es el tipo de abstracción que allí logramos. Sí, perdona que te corté. No, entre otras cosas, digo, cuando uno dibuja en un plano, dibuja con líneas, y en la naturaleza, en el exterior, no hay líneas, no se ven las líneas. Claro, ahí está, pero esos son los recursos técnicos de que nos logramos para generar estos grados de abstracción. Claro. Porque luego de la imagen, que corresponde al pensamiento mágico, esta imagen que reproduce estos objetos del campo digamos, visual, va a venir el maravilloso logro de la escritura, y muy particularmente el alfabeto fonético. Porque lo que esto nos va a permitir es abstraer de la bidimensionalidad el alto, o si querés el ancho, para pasar a la linealidad de la escritura. Escribir linealmente supone un grado de abstracción que nos permite sacar a las imágenes del plano y ponerlas una después del otro en una secuencia narrativa. Esto que nos posibilita la escritura de la secuencia narrativa va a dar lugar fundamentalmente a el pensamiento histórico, sucesivo e histórico, y a la vez conceptual, es decir, vamos a poder empezar a formular ideas y abstracciones mayores gracias a la técnica de la escritura. Es decir, que mediáticamente hablando, nosotros nos convertimos en hombres históricos propiamente mediante la escritura. Eso no quiere decir que no vayamos hoy, o estemos en mejores condiciones hoy, de encontrar otras formas de escrituras donde antes no las veíamos. Aprendemos a leer los huesos a través de la paleontología. Perdón, pero entonces cuando decís que nos convertimos en seres históricos, quiere decir que hay una narrativa histórica, o sea que sí, la escritura permite hacer cuentos más complejos. Sí, pero no solo permite hacer cuentos del pasado, permite hacer cuentos del futuro. Y por eso la escritura nos trajo hasta este momento en el cual logramos generar un grado de abstracción mayor que Flusser llama la dimensión cero o cero dimensionalidad. ¿Qué es esto? Es que el desarrollo de los conceptos de los conceptos a través de la escritura alfanumérica nos ha permitido alcanzar un grado de abstracción que hoy se traduce en los algoritmos que gobiernan nuestras máquinas digitales, ¿sí? Esto es resultado de haber abstraído el hilo de la línea de la escritura y habernos quedado con las letras flotando en el vacío. ¿Qué vale es el resultado de esto? Volver a una especie de representación atomista de la realidad en la que solo hay átomos y vacíos, bits o nada. Cero y uno. Ceros y unos, es decir, nos ha permitido alcanzar un grado de abstracción que por primera vez nos permite producir imágenes no con modelos de la realidad, sino a través de su producción matemática. ¿Sí? Sí. Pero todo esto, fíjate que nosotros todavía estamos en esta transición, ya tenemos esta cero dimensionalidad, pero todavía usamos la escritura. Entre otras cosas, eso genera una gran desconfianza de las imágenes, ¿no? Ya ahora desconfiamos todo lo que aparece. Pero eso era la mirada ingenua de los prealfabéticos, o de los iniciados en el alfabeto. Para nosotros las imágenes ya no quieren decir eso. Para nosotros las imágenes quieren decir la posibilidad de dar sentido a un mundo de átomos y vacíos que por otro lado no lo tienen. Nietzsche ya se había dado cuenta de esto por otros medios. Pero el punto acá es que
si volvemos un poco, damos un poco el paso hacia atrás, vamos a ver que nosotros tenemos, entre las muchas literaturas que tenemos, hay dos fundamentalmente. Una tiene que ver con la literatura que escribimos con palabras, y la solemos llamar ficción, pero en realidad ahí también escribimos textos de filosofía, textos de biología, textos de física, textos de matemática con palabras. Pero también tenemos una literatura que está hecha con números. Mi modesta opinión es que solo lo que está escrito con números merece ser llamado episteme. Es decir, solo lo numérico es propiamente científico. ¿Y cuál es la literatura? Que el resto de las otras disciplinas literarias se hayan luchado por la cientificidad me parece una cosa como de otra época, que no es necesario seguir atándose a eso. Igual, con esto no quiero decir ni desacreditar el esfuerzo de la academia por lograr discursos abarcativos, racionales e impersonales, que me parece que es un gran logro de todos nosotros. Y la literatura con números sería, digamos, la ingeniería, exacto, la física cuántica. Sí, y lo que ahora hemos logrado al transformar el código alfanumérico en otros códigos, como el digital, hemos logrado hacer de la calculabilidad perdón, lo voy a decir de nuevo porque se me trabó de la calculabilidad del mundo, hemos logrado hacer síntesis creativo-productivas, como por ejemplo las interfaces de usuario, que mediante teclas nos permiten tocar lo intocable, ver lo invisible junto con la pantalla. ¿Qué es lo que hacemos con los dedos? Computar, reunir. La pantalla vuelve a reunir puntos y nos da la ilusión de ver las acciones, imágenes que pretendemos, ¿no? Reordenar también, por eso lo llaman ordenadores. Sí. Vamos a hacer una breve pausa, amigos, continuamos después de la pausa con Gabriel Gali, y ahí queda un tema que vamos a ver si lo pedimos en la siguiente. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar, estamos conversando con Gabriel Gali en torno a, una profecía musical y el punto de vista del marciano. Ese era el título provisorio, pero quedó algo en el tintero. Sí, no solo quedó algo en el tintero, sino que yo no vengo con un guión, porque las medios las hacemos improvisadas para que tengan la naturalidad y espontaneidad que pretendemos. Pero yo tenía una idea de qué cosa íbamos a hablar ahora, íbamos a escuchar una música, vamos a postergar todo, porque desde que me tiraste la máquina de escribir surgieron... quiero decir algo acerca de las dos literaturas, de la literatura numérica o de cifras y la literatura de palabras. Creo que hay un caso donde la radical diferencia ontológica entre ambas, el mundo es más calculable que descriptible. Se ve en los casos de la difusión científica, por ejemplo. Einstein es un caso típico. Cuando Einstein tuvo que escribir la teoría, teoría de la relatividad. La relatividad general, el libro, tuvo idas y venidas con el editor increíbles, porque él nunca quedaba conforme con el relato que hacía, porque una cosa es la lógica del discurso matemático y su lógica, su modo de pensamiento interno, y otra cosa es transformarlo en palabras, es como una locura, y es ahí justamente. ¿Y por qué, por ejemplo, los científicos suelen, voy a decirlo diferente, algunos científicos suelen molestarse con otros científicos cuando tienen éxitos literarios? Por ejemplo, cuando Ilya Prigogine saca La Nueva Alianza con Isabel Stengers, que fue un mega hit literario de ventas en todo el mundo, un libro absolutamente científico, pero que de divulgación, eso genera un cierto rechine. Lo mismo en la filosofía, ¿no? Los grandes escritores que venden también generan un cierto rechine. En todos los ámbitos pasa eso, ¿no? Se llama envidia. Pero bueno, en fin. Pero en el caso concreto, digamos, de la divulgación científica y sobre todo a esos niveles, digo que estabas hablando de Einstein, que aparte que modificó después la redacción varias veces. Sí, claro, después, a eso me refiero. Y cuando triunfó en sucesivas ediciones también fue cambiando. Siempre. Porque veía que la forma verbal como que radicalizaba o atenuaba determinados conceptos. Sí. ¿No? El caso, ese tipo de la película igual, no sé por qué, no sé por qué, las películas, ahora, ¿perdón? Una biopic de Einstein, no sé si la viste, no. Genius.
Sí. Sí, la vi, sí. Ah, bueno. Pero también vi la de Walter Matthau. Y La vieja pues, con ¿y Meg tan buena? Ryan. No la vi. Genius, pasa lo mismo que pasa con todo. Es una gran decepción para los que nos interesa Claro. más el lado científico, Claro, ¿no? claro. Porque si bien es linda de ver, a mí me gustó. Ajá. Tiene incluso planteamientos de la parte teórica muy divertidos y bien Mira. planteados, sobre todo en los primeros episodios. Y después queda un poco en la cosa, en la dramática de la vida, ¿no? Claro, sí. Pero la otra, la del hindú, ¿cómo se llama? El hombre que... Sí, que sabía el infinito. ahí Sí, está, sí, algo sí, así. sí. Esa, que también es muy decepcionante desde Sí, este punto de para mí vista, por lo también, menos ajá. da la idea de lo que significa pensar matemáticamente. O sea, da la idea de cuán diferente es la Pero gente que vuelvo domina a decir- ese vuelvo a decirte lenguaje algo- y esa literatura. Vuelvo a decirte algo que parece que te dije fuera de micrófonos, que esta gente digamos, de las ciencias duras, en un momento, los astrofísicos también, generan expresiones que son muy parecidas a las poéticas. Y en esta película, el hombre que conocía el infinito, algo Sí. así, una de las cosas Cuñó que infinito. está clara Sí. es que él era muy parecido a un poeta que viviera Sí, conectado a sí. otra dimensión. Bueno, y porque no- ahí los números, hay una belleza matemática, correcto. y si lo que vemos en la pantalla no lo entendemos como belleza matemática, es porque somos todavía demasiado ignorantes, pero es lo que vemos. Estas películas que vemos en la computadora, todos los textos que escribimos, toda esa belleza es belleza que computamos matemáticamente. Calculamos, Sí, 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 separamos sí, las sí. piedritas y las volvemos a juntar. Claro, no, él veía el universo, digamos, en proporciones, ¿no? En Sí. proporciones, en números. Pero hoy, en Que es lo que realidad- puede ver un poeta también. Un poeta puede ver el universo Se con nos otra va a ir el dimensión. bloque. Dale. Y yo hoy quería hablar de otra literatura, Dale, a ver. que es otra forma de literatura peculiar, singular, que es la literatura musical. La escritura musical no está entre las dos, capaz, Correcto. porque tiene matemáticas, es más matemática, podría decir, que descriptivo, ¿no? Por el tipo de símbolos que usa, por las proporciones de tiempo, es bastante matemática, y las alturas son los elementos que de alguna manera, es curioso porque uno ve lo de las alturas ahora en un pentagrama, y si uno ve las partituras medievales, por ejemplo, que no eran partituras propiamente, ¿no? Estaban las canciones, las religiosas fundamentalmente, y los neumas arriba, ¿no? Esas marcas que apenas indicaban relaciones Correcto. entre sí, ¿no? Si no sabías si no conocías la música, difícilmente interpretaras eso, era más bien una mnemotecnia. Claro. Bueno, Pero creo que la propia escritura musical, yo ahora me meto, también de alguna forma es algo, digamos, no es la escritura musical no es la música, ¿no? Obviamente. no es la música, pero la precisión de la escritura un musical, registro de la evolución de la notación desde la Edad Media hasta ahora, es de una precisión inequívoca, porque lo que la partitura busca es la menor diferencia, el menor lugar a vacilación entre la idea del compositor y la ejecución del intérprete. Eso es lo que busca. Después, los posmodernos, Sí, con las sí. interpretaciones hacemos Claro. otras cosas, ¿no? Pero lo interesante es que la música justamente tiene ese misterio de ser una cosa que consideramos... Pura forma. Borges decía en un momento que todas las artes van hacia la música. Sí, pero ¿por qué? ¿Qué hace? ¿Qué cosas hacen que la música tenga ese poder? Yo venía preguntándome eso cuando venía para acá, porque obviamente no hay respuesta para esa pregunta y lo sabemos, pero no dejamos de proponérnosla, porque a veces salen imágenes que por lo menos nos ayudan a hacer la oscuridad más liviana, digamos. Y se me ocurría que de alguna manera Jacques Attali escribió un ruido fantástico, escribió un libro fantástico que se llama Ruidos, ensayos sobre la economía política de la música. Se publicó en el año 77. Jacques Attali es un economista, y su punto de vista sobre su punto de vista sobre la música es a la vez histórico y económico, pero es económico en el sentido más profundo de la palabra. Es económico en cuanto a estudiar las lógicas de intercambio que se van produciendo en torno a estos objetos culturales y cuáles son las funciones que va cumpliendo en determinados momentos. Él parte de la idea de que la música, durante la mayor parte de la historia y prehistoria de la humanidad, cumplió un rol sacrificial.
¿En qué sentido sacrificial? En el sentido de que la música era algo participativo donde se vehiculizan pragmáticamente los ritos y los mitos, es decir, los mitos a través de los rituales. De hecho, la idea de ruido, es decir, de todo aquello que suena, dice él, lo que suena nos afecta, nos conmueve. Incluso lo que suena puede ser agresivo. Entonces, ¿la música qué es? Es organización del sonido. Es organización del sonido de una manera que canaliza la violencia, empieza a administrar la violencia en un colectivo, con el elemento adicional de que la música, al componerse entre todos, nos da la idea de que convivir es posible. Entonces, la música podría ser entendida como una metáfora de la vida humana, en general, de la vida social, de la vida armónica. Pero más aún, porque esa función sacrificial que tiene que ver sobre todo con la lógica tribal, tal como la imaginamos, va a cambiar con la aparición del dinero, porque el dinero se va a imponer como el administrador de violencia principal y va a transformar la naturaleza de la música, que de alguna manera va a entrar en relaciones de cambio cuando las de uso empiezan a vacilar. Es decir, la música sigue siendo un bien de uso invalorable porque la usamos de muchas maneras, pero al desligarse del uso sacrificial de alguna manera, entran las lógicas abstractas de separación, de autonomización que el capitalismo introduce en todo. Porque el capitalismo hace eso, transforma todo en volátil. En producto. Ahí está. Por Todo eso en todos producto, los sólidos se desvanecen del aire, No, como todo decía producto y toda mercancía, claro. Sí, Berman. sí, sí. No, es Berman, no, Marx, ¿no? Sí, pero a lo que hacía alusión es como Berman toma esta palabra, esta frase para titular su libro, que también fue otro gran bestseller, ¿no? En su momento. Bueno, bestseller capaz que es mucho decir. Pero no importa, lo que quería señalar ahora es que este cambio de naturaleza en la música la hace entrar en otro tipo de, él la llama redes, ¿no? Que también pueden ser vistas como fases que se van superponiendo. La primera es la de representación, es decir, la importancia, el momento en que el músico se separa ante un público, ¿no? Entonces, la representación viene el momento de la interpretación en vivo ante ese público, a lo que va a seguir la fase de repetición, habilitada por el uso de, por la aparición del registro musical a fines del siglo XIX. ¿Y no es alfanumérico ahora la música, porque es todo digital también? También, pero ahí eso ya es otro problema que él también lo prevé, que de alguna manera es lo que él llama la fase de composición. Nos falta la de repetición en el medio. No, la mencioné apenas. Pero luego viene la de composición, que es la que se posibilita, por ejemplo, a través de Internet. Pero lo que me parece más interesante y lo que quería tomar de la lógica de Attali, que es un libro muy rico, muy complejo en cuanto a que no es fácil de sintetizar por todos los matices que él sutilmente va viendo y va agregando y los análisis finos que hace, el hecho de que la música nos permite profetizar. Él dice que la música es profética. ¿Por qué o en qué medida o en qué podemos ver que es profética? El fundamento de esta aseveración creo que tiene que ver con dos cosas. Por un lado, el hecho de que la música muy rápidamente puede explorar, creo que lo dice casi así, explorar su campo de abstracción con una velocidad que el mundo no tiene. Pero por otro lado, si aceptamos que la música es de alguna manera una metáfora de la vida, y en ese sentido de la vida social, la música también puede anticipar lógicas de intercambio y de socialidad futuras. ¿Qué ejemplos da Attali de profecías musicales? Bueno, él muestra, por ejemplo, cómo la música va a ser, por su carácter de repetibilidad a partir del gramófono en principio, pero luego la técnica se va perfeccionando muy rápidamente, inaugura la producción en serie.
antes que cualquier otro producto industrial, el primer producto industrial fabricado en serie habría sido, según Attali, ¿verdad? los discos, la No música. sabía. ¿Sí? sabía. Pero incluso cuando en el siglo XIX, fundamentalmente, con el gran desarrollo de las salas de concierto, que ya venía dándose desde el siglo XVII, va teniendo lugar, se empiezan a generar nuevas formas, como la orquesta sinfónica y la sinfonía, es decir, organizar incluso orquestas de 100 músicos Correcto. en escenarios, ¿no? Y aparece la figura del director de orquesta. Esa idea de poder armonizar 100 intérpretes en escena bajo la batuta del director, dice Attali, muestra de algún modo lo que son las relaciones y la nueva organización de la producción industrial en general, es decir, los cuerpos de los obreros en torno a la máquina organizados en un segundo cuerpo, o si ustedes quieren, en segundos engranajes de esa maquinaria productiva, pero también están anticipando los fascismos que van a sobrevenir en el siglo XX desembosadamente. Y esto hoy ya es un lugar común para Pero todos ¿por qué nosotros, por después de Wagner? Fellini y ensayo de orquesta, perdón. Por Wagner, digamos, por ejemplo, y el nazismo, ¿no? Bueno, esa es otra asociación, ¿no? Como decía Woody Allen, cada vez Sí, que sí. escucho a Wagner me dan ganas de invadir a Polonia. Polonia, No, claro. pero más bien me refería al hecho de la idea del conjunto sometido al uno, ¿no? Sí. En Esa es la imagen que usa Fellini, sí, digamos. quieren quitar al director y sustituirlo por un metrónomo. Ahí está, Y sí, no por funciona. ejemplo, Sí, ¿no? sí, Pero sí. un director no es un metrónomo, Y un no, director y- es otra pero cosa. es la idea, digamos, un poco anárquica de tratar de sacar al director y poder Claro, hacerlo como- entre todos. sí, Y sí. no funciona. No. ¿No? Digo, con respecto a la reproductibilidad, te iba a decir algo que hace poco pasó por aquí. Es un libro que lo podemos recomendar, de Jamil Nasabay, sobre uno de los primeros cantores uruguayos que empezó a grabar, pero a grabar rodillos. Y en su momento, los rodillos, antes previos al discos, se grababan como, por ejemplo, si él quería vender, el empresario quería vender 20 rodillos, este hombre tenía que cantar 20 veces la misma canción, y así hasta 200 veces, ¿no? Y era famoso porque él mantenía el mismo cantor, Claro. Nava, ¿no? Se llamaba. ¿Me vas a decir que me queda un minuto o qué? Sí, me queda un minuto. Escúchame entonces, voy a decir esto. Bueno, valga esto como introducción a la profecía musical, que como ya había previsto va a quedar para la próxima. Bueno, pero quedó planteada la profesión musical, sí quedó planteada. Sí, pero no, quedó planteada la idea, pero no la profecía musical de la que vamos a hablar. El punto de vista del marciano no quedó planteado. No, porque eso es la continuidad de la profecía por medios astronómicos. Perfecto. Pero antes quiero decir, Sí. para despedirnos, si bien la música se transformó en mercancía, no siempre pierde su sacralidad. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. ¿Cómo le va, Roberto Prato? Pero muy bien, por suerte. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, ¿Qué cuando- película o director? No, un director. Director. Yo lo había pensado, el primer tipo que se me ocurrió, que no sé por qué, es Jerry Lewis. Que es alguien que realmente ha generado no solamente cine, ha generado ensayos. En Francia es considerado un autor Sí, de culto, exactamente. al igual que de Woody Allen, por ejemplo. Sí, pero no para Estados Unidos. No. Estados Para Estados Unidos es como una especie del antecedente de Jim Carrey, nada más. sí, no, Sí, qué vendría a horrible, ser una no. cosa así, sí. No, pero digo, hay una carrera enorme, muy prolongada, porque además, claro, él siguió hasta los 80 sin ningún tipo de problema y venía de la década del 40. Sí, impresionante, ¿no? Humorista, actor, cantante, productor de películas, guionista, director de películas. Sí. Es impresionante, sí. Sí, y que, bueno, tal vez mi elección, Sí. primero porque a mí me gusta y siempre me gustó, y segundo porque lo vengo viendo desde que nací. Porque, claro, él forma parte de la matiné, matiné de todos los que nacimos en la década del 50. En algún momento la gente se llegó a preguntar, me acuerdo de haber leído reseñas, si él era así como actuaba, ¿no? Y hasta que hizo aquella película con Martin Scorsese donde actuó exactamente al contrario. El rey de la comedia. O sea, en vez de ser hiperactivo y gesticulante, porque el tema era que rompía, digamos, el realismo, ¿no? Con sus actuaciones, Ahí está. ¿no? Y entonces se decía, bueno, es muy histérico, es increíble, en una época en que el tono de Hollywood era muy medido. Muy ¿no? medido, exactamente. Sigue siendo Le medida. fíjate en el teatro. La actuación hasta el día de hoy sigue siendo medida, ¿no? Sí. Los yanquis, los anglosajones, es precisamente eso.
eso, ¿no? La sobriedad, ¿no? Cuando aparece alguien muy, dicen que es latino, pasional. En el caso de Woody Allen, de Jerry Lewis, lo que hacía era 1000 morisquetas por minuto. Sí. Una cosa Y increíble. pasos de baile y todo tipo de tropezones y no sé qué. Todo. Lo cual hacía que, o hizo durante mucho tiempo, que no fuera respetado como cineasta, ¿no? Ni como actor, muchas Ni veces, como ¿no? actor. Él empezó con Dean Martin. Pero yo quiero decirte esto, que cuando actúa en aquella película con Martin Scorsese, donde Robert De Niro lo secuestra, Sí. ¿no? Ahí hace precisamente de un comediante cansado y actúa por primera vez sobrio. Como quieren, digamos, el cliché, ¿no? El clásico, Sí, la convención, ¿no? Y ahí todo el mundo se dio cuenta que, bueno, era un actor. No, un actor y un respetable, ¿no? director. Y un director de primera. A mí siempre me gustó de manera infantil, digamos, y adolescente, cuando yo iba siguiendo, yo creo que vi todas las películas. ¿Y por qué Jerry Lewis? ¿Qué fue qué valor le ves destacable Bueno, a mí cinematográficamente? Claro, a mí me costó mucho darme cuenta, pero digo, a mí me atraía muchísimo. Yo te estaba diciendo que yo terminé viéndolas todas, porque primero porque en la matinera era imposible evitarlo. Sí. Claro, o sea, toda la primera serie de películas con Dean Martin, que son 19, Mirá. desde el año 48 hasta el año 56, en 8 años hicieron 19 películas, ¿no? Y algunas que eran realmente muy buenas. Después él se independizó, Sí. empezó a hacer películas para otra gente solo y después él como director. Y la primera que a mí me voló la cabeza ya cuando tenía, ponele, 16, 17 años, Sí. fue El Profesor Chiflado. Ah, bueno, sí, claro, ese es un clásico, El ¿no? Profesor Chiflado Es toda un la vida clásico, se dijo sí. que era lo mejor, pero Sí, sí, no sí, es sí. lo mejor, o sea, digo, es genial. Me di cuenta de que había un traveling de entrada, de cuando entraba el Mr. Hyde, ¿no? Que Sí, creado. sí, porque es Jekyll y Hyde, ¿no? Sí. Es la versión cómica de Jekyll claro, y Hyde. la entrada, el traveling subjetivo de la entrada del personaje de Buddy Love de Jerry Lewis, para mí, a mí me voló la cabeza. Porque ahí en El Profesor Chiflado lo que hacía era Jerry Lewis cuando salía Jekyll, se Sí. transformaba en un galán, ¿no? Ahí está, Es ese, increíble, ¿no? era O una sea, especie de Dean Martin. Claro, pero entonces lo veías un tipo que siempre parecía feo y mal, no sé qué, y se transformaba físicamente en un galán, ¿no? Y bueno, él hizo 12 películas, él dirigió 12 películas a partir del año 60 para adelante, que son geniales, y dentro de eso está El Profesor Chiflado, pero hay otras como El Terror de las Chicas, o El Botones, o a ver, alguna otra que se llama The Errand Boy, El Chico de los Mandados, Ajá. que son geniales para mí, después Sí. que las llegué a ver, pasaron los años, fui crítico de cine. En la época que fui crítico de cine apareció El Rey de la Comedia, Sí. y la tuve que reseñar. El Rey de la Comedia es la de Martín Que Scorsese. la hizo Scorsese con él, Sí, y Robert De Niro, sí, sí. que hizo en papel serio. Y después una más que yo no podía creer que volviera en el año 83, 84 a hacer otra película igual con el mismo personaje, que a mí me tenía un poco harto. ¿Cuál? El mismo que personaje era Smorgasbord, del año 80, digamos. de los años 60, 50. ¿Cuál? Volvió a hacer lo mismo, el Jerry cómico y no sé cuánto, con sketches, etcétera, etcétera, igual que como lo había hecho hacía 25 años, 30. Y a mí esa película no me gustó, hice una crítica mala, etcétera. Pero después volví a ver una cantidad de cosas, y eso que me había pasado con El Profesor Chiflado, lo volví a encontrar en otras películas. Hay una cosa que es muy importante, digo, si uno ve cuál es el periodo de Jerry Lewis, coincide con el auge total del cine clásico, del, Claro. del cine hollywoodense Claro. clásico, de lo que se llama cine clásico, Sí. que tiene, como vos decías, una medida para Sí, los sí. planos, para la Exacto. actuación, para los movimientos de cámara, que tiene una cantidad de genios, pero una cantidad de artesanos también. Sí. Donde se fundaron las convenciones, digamos, de una forma de narrar de Y, hollywoodense. entre otras cosas, del uso del tiempo, Claro. por ejemplo, y es lo que más transgrede él. Ya A sea ver, que, explícame lo del o sea, uso del tiempo. por ejemplo, uno de esas locuras que hace él, cualquiera, de, yo que sé, vendar a un enfermo en una que se llama El Matasanos, Sí. que no es dirigida por él, en la misma película conseguir un asiento para un tipo que está todo vendado y que se le cae por una carretera. Sí, guau. sí. El tiempo ahí, hay un tiempo que corresponde a la historia, que es lo que Hollywood legislaba, Exacto. que es la medida, o sea, hasta cuándo podés hacer un chiste con esto, o hasta cuándo podés presentar esto. Hay un tiempo en el cual la cámara está quieta y muestra eso y chao. Él la transgredía porque podías estar
3 minutos vendando a un tipo. Ah, sí, digamos, sí. Lo mismo que hacía con las muecas, que iba al extremo, lo hacía, digamos, con el tiempo. El tiempo no, transgrede completamente las normas del cine clásico. Y en El profesor chiflado, que la volví a ver por 50ª vez ahora, Cuando... No, y en un momento daba la sensación también de exageración. De exageración a propósito. De hacer algo, claro, exageradamente, porque digo, ese canon hollywoodense dice que, bueno, vos ya sé que estás vendando a alguien, ya lo hiciste. Bueno, ahora pasemos a lo siguiente. Pero no. Y el tema no pasa a lo siguiente, no pasa a lo siguiente, y te empezás a poner nervioso vos. Exactamente, ¿no? Te pone nervioso, te irrita. Exacto, irrita, la palabra pero irrita. Te irrita, te saca de quicio. Mucha gente con una cultura cinematográfica, digamos, moldeada en lo serio, no lo banca a Jerry Lewis. Eso es, bueno. Y entre otras cosas, digamos, lo que hace con el tiempo, lo que hace con el espacio. En general los cómicos, digamos, los grandes cómicos lo que hacen es eso, digamos, ¿no? Forzar los límites, ¿no? Estoy pensando en Buster Keaton también, sí, ¿no? Es un heredero directo. Es forzar los límites y decir, bueno, basta, ¿cuándo vas? Y siguen. ¿No? Sí. Y el espacio es un descubrimiento que le digo, cuando vi ahora otra vez, no sé por qué número de veces, El terror de las chicas. El anécdota son todas ridículas. El terror de las chicas es un tipo que tiene un desengaño amoroso, que es Jerry Lewis, que hace de bachiller, siempre hace de un tipo 20 años más joven que él, y entonces tiene que conseguir trabajo como bachiller, pero donde no haya mujeres, porque no quiere mujeres. Y ve un aviso y se mete, y es un lugar donde hay 40 mujeres, y él no sabe. Entonces hay una escena en la cual aparecen todas las mujeres, y él durmiendo en otro cuarto, mientras él no las ve, que muestra todo, es un largo mezcla de traveling y panorámicas en que va mostrando todo el cuarto, toda la casa, a través de las paredes, escaleras y no sé cuánto, que te saca el aliento. Realmente o sea, hay un uso del decorado, como si el decorado fuera más importante que la historia. Sí, bueno, eso lo hacía Orson Welles, también lo hacía, ¿no? Exacto. Sí, Orson Welles. Pero mira vos, ¿con quién nos estás comparando? Sí, lo estamos comparando con Orson Welles. Y el otro día vi, porque yo sabía que no era el único que le gustaba, que a los franceses les gusta mucho. Sí, también. Los franceses sí. Le dieron la Legión de Honor. Y un montón de... Y Godard, en determinado momento, le preguntaron por Jerry Lewis y dijo, es un gran director, es el único director norteamericano que sabe lo que hace. Comparándolo con todos, peleando de un lado de él y de otro de John Ford, Orson Welles, y que tenía un sentido del espacio, esto que te estoy diciendo, del uso del espacio en el cine, sin mover la cámara demasiado. Yo no estoy tan de acuerdo, la mueve, pero sobre todo es la construcción del espacio de lo que está pasando. Decía, hay una línea que es la de la historia y otra cosa es lo que él hace con la historia. Entonces detiene el tiempo. No pasa absolutamente nada, pero se multiplican las morisquetas, los silencios que son geniales. Hay un momento que al profesor Chiflado lo llaman al orden, el director del liceo, porque está haciendo no sé qué cosa, y yo me había distraído en determinado momento, y yo no puede ser, se paró la película, pero había 2 minutos de silencio absoluto. Voy a mirar qué fue eso, rebobiné, como se decía antes, y estaba sentado, con la cara quieta y esperando que el director le preguntara algo, o sea, por qué estaba sancionado. Era nada más que eso, era detenimiento del tiempo en la cara del tipo. O sea que va por un lado, va súper acelerado, va a 1000 por hora y de repente frena. Y frena, y te obliga a aguantarlo ahí. Eso no lo hace nadie. De ahí... Se requiere mucha seguridad y también hay un detalle. Estoy pensando que una de las cosas que se imitaba de Jerry Lewis después en su momento era precisamente lo exterior, esto, ¿no? Que serían las morisquetas. O sea, claro, digamos, hay mucha gente. Vos estás hablando ahora de lo central, que sería el manejo del tiempo y del espacio. Claro. Pero lo exterior como un cineasta, él había inventado, que fue famoso, un procedimiento para ver lo que estaba filmando mientras lo filmaba. Una especie de grabador, o sea, que hacía que cuando estaba en el set, veía lo que acababa de filmar. O sea, no esperaba a que después se viera, no. Entonces lo veía y tenía un control. Él decía que como director era como un padre para todos los que estaban ahí, y como actor era un tarado. O sea, hacía de tarado y de padre al mismo tiempo. Y cuando actuaba, que era... Él nunca dirigió nada que no actuara. No, él jamás. Y... Cuando dirigía a otro, en ese periodo que va del 60 hasta el final, en que él dirigía, pero no siempre dirigía. Hay veces que estaba otro, que era su amigo, que era Frank Tashlin, que fue el que hizo muchas de esas. No bajen el puente, suban el río y cosas así,
que no son de él, pero es lo mismo, porque él producía. Era productor, claro. Y además escribía el libreto, ¿no? Era el guionista también él. De todas. Sí. ¿De todas fue el guionista? Si las dirigiera él o no. Entonces sabía, y el último descubrimiento, yo ya lo había leído, pero lo veía ahora, o sea, tenía un recuerdo de que Gilles Deleuze había hablado de él. Y en el libro, hay 2 libros de cine, uno que es La imagen en movimiento, de Gilles Deleuze, que corresponde a una parte de la historia del cine que viene a romperse cuando se rompe el modelo de Hollywood con el neorrealismo. Y la segunda es La imagen tiempo. Y en La imagen tiempo aparece todo el cine moderno, lo que se llama cine moderno, que son Godard, Antonioni, todos los demás. Todos los 60. Y ahí aparece Jerry Lewis, aparece junto con otro que viene a ser como una especie de hermano mellizo francés, que es Jacques Tati. Sí, yo te iba a decir Jacques Tati, ¿no? O sea, que no tiene nada que ver, pero es lo mismo, o sea, termina siendo lo mismo porque inventan un espacio de ellos dentro del espacio de la película. Dentro de la ficción, digo, Jacques Tati parece que está como una especie de burbuja adentro, pero Jacques Tati hizo 6 películas, además, hizo muy poquitas, y a lo largo de muchísimos tiempos, en fin, sí, que también fue de Mi Matiné, ¿no? Sí, pero Jacques Tati tenía, igual acá en Uruguay, tenía prestigio intelectual, cosa que Jerry Lewis no tenía. No tenía ninguno. Igual a mí, te cuento una vez que hablando con una francesa en España, le hablé de, no, pero tiene un director, no sé qué, Jacques Tati, y me dijo, Hulot, como diciendo, ese es Cantinflas, ese espantoso. Claro. Para ellos era como Cantinflas, digamos, era alguien se los come el personaje. Alguien de Matiné, no lo consideraba un gran director, digamos, no sabía que era considerado un gran director. Sí, pero lo es. Y lo pone uno al lado del otro. O sea, primero habla de las situaciones ópticos sonoras, que es una cosa que él inventó, de lo op-cine y el son-cine, que pone en práctica Jerry Lewis, y después dice lo mismo, pero con otros procedimientos que hace Jacques Tati en Traffic y en Parade, que son 2 grandes películas de Tati, ¿no? De todas formas, Jerry Lewis parecía como que estaba en un pie con el tema del show también, ¿no? Digamos, son gente que viene del entretenimiento, digamos, con Dean Martin, digo, vienen casi del cabaret, o no sé, o del de cabaret, digamos, ¿no? De Las Vegas. Es esa cuestión de ese show, tipo, a veces se llama stand-up, pero bueno, algo para el estilo, ¿no? Es decir, muy vinculado y tratando de generar la risa como sea, ¿no? O sea, en vez de un chiste te tiro 10 chistes para ver si te reís. Claro, que son cosas que en última instancia para esa mentalidad de cineasta serio va en contra, porque digamos, muchas veces Jerry Lewis, viste que hace comedia musical dentro de sus películas. Y otra cosa que hace Jerry Lewis físicamente es que a veces extremaba lo físico también, de retorcimientos, digamos, no solo de morisquetas de la cara, sino del cuerpo, ¿no? Que también eso pero eso te pone inquieto, te pone incómodo, porque si no le va a pasar algo, ¿no? Jim Carrey es el descendiente en ese sentido, ¿no? Sí, pero no tiene esas ideas, ni van a tener nunca, pero digo, de Jerry Lewis sí. En cuanto a trabajar el cuerpo, digamos. Claro, trabajar el cuerpo, hay momentos de salir o sentarse o levantarse de un sillón. Es una obra de arte. Una obra de arte, o sea, verlo a Jerry Lewis haciendo eso es una obra de arte. Cuando se desliza de un sillón o cuando se hunde en una cama, es impresionante. Claro. Y rompe los ojos, cuando quiere decir algo y no puede, entonces habla en un idioma inventado. Sí, en un idioma inventado, que también eso era muy imitado también, ¿no? Y cuando tiene miedo empieza a hablar de un idioma y es curioso la cantidad de gente que después lo siguió, ¿no? O sea, por ejemplo, uno ve Mr. Bean, o aquel otro, Benny Hill, y son versiones de Jerry Lewis, aparte de españoles, hay cantidad de gente. Pero en general, digamos, la parte más superficial del trabajo con el cuerpo, o las morisquetas, ¿no? El tema de las morisquetas, ¿no? Sí, fue como lo que se imita a lo más exterior, digamos. Pero cuando las morisquetas son morisquetas, en una película clásica, las morisquetas son caracterización del personaje. Acá van más allá de la caracterización. Eso que te quiero decir. Deja de ser realista. Claro. Ese es el deja de ser realista, exactamente. O sea, rompe el límite de realismo en películas que los otros actores actúan normal. Al lado de él es todo normal. Todo actúa normal. Es él el que va rompiendo. Tal vez el éxito del el dúo con Dean Martin
estuvo en que los dos eran como las dos caras de una moneda, pero muy diferentes, ¿no? Sí, sí, bueno, Dean Martin es como el contrapeso de la normalidad, digamos, ¿no? O Sí. sea, es el galán, ¿no? Un sinvergüenza, pero sí, sí. pero ser humano, Inteligente, digamos. sí, pero un sinvergüenza, inteligente, práctico, y el otro es como que no, es recién caído el árbol, digamos, no tiene, ¿no? Parece Claro. le falta algo, parece que le falta Como un algo. tarado Exacto. o un niño, no sé. Sí, una cuestión infantil o medio retrasado. Y de hecho, la gente en las escuelas lo imitaba también, hacían las caritas de Jerry Lewis. Eso sí, y siempre como, ¿no? Como si fuera discapacitado Sí, sí. prácticamente. Gracias por estar acá. Muchas Roberto, gracias, ¿no? muchas gracias, Pablo. Muy bien, amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Este era Roberto Aprato.